Doctor Sierra, cuéntanos si hay alguna estrategia para que el paciente no se autosabotee en la búsqueda del peso ideal. Perfecto. Y es que resulta que nosotros encontramos que hay una vocecita, ¿no? Esa vocecita que constantemente está hablando contigo y en algunas ocasiones, pues esta vocecita puede elogiarte, lo cual está muy bien, pero en algunas otras te hace sentir mal. Sobre todo si estás en este momento en el camino hacia el peso ideal y estás con sobrepeso o con obesidad, pues esa vocecita y esas ideas y pensamientos relacionados, pues lo que hacen es un castigo constante, que te miras al espejo y no te gustó, que estás pensando en alguna ropa y no te queda bien, etcétera. Pero también resulta que tiene unos pensamientos que pueden ser catastróficos a futuro, pero eso tiene una novedad. Son cosas que o no han sucedido, pero además tampoco van a suceder, ¿sí? Existe la probabilidad de que tampoco sucedan. Pero esos pensamientos que están allá sí te hacen sentir mal en este momento. Esos pensamientos de autosaboteo pues están gastando un montón de energía, están haciendo que además ocupe espacio en tu mente, tu tiempo y una energía que deberíamos estar usando para encauzarla en el buen camino de tu peso, de conseguir tu peso ideal. Bueno, y entonces, ¿qué hacer? Desde una perspectiva psicológica, vamos a compartir contigo una estrategia de solo 3 pasos para que la tengas muy presente. El paso número 1, te haces consciente de que eso está sucediendo, ¿sí? De que esos pensamientos están allí y que de alguna manera está ocurriendo un saboteo. ¿Por qué hacerte consciente? Porque normalmente puedes ir en automático y está ese ciclo ahí todo el tiempo, pero pasan las horas y no eres consciente de que eso está allí, ¿cierto? Entonces, ahora sí centras tu atención, bueno, eso está sucediendo. Una vez concretas ese primer punto, que es muy importante porque de alguna manera es como un freno, ¿cierto? Que le ponemos a eso, y es un freno que nos sirve. Pasamos entonces al segundo punto. Y el segundo punto es traer una frase a tu mente, una frase muy sencilla. Vas a decir lo siguiente: yo soy la arquitecta o yo soy el arquitecto de mi propio destino. Eso es todo. Dejas esa frasecita ahí y pasas al tercer punto. Y en el tercer punto lo que vamos a hacer es traer ideas positivas, tú las vas a guiar con relación a esa frasecita. Vas a repetir este protocolo todas las veces que sean necesarias cuando te des cuenta que están como esas ideas allí, ese autosaboteo persistente. Y esto es muy importante que lo tengas en cuenta para que te sientas bien. Para que vivas, Área Diet. Nos vemos pronto. Chao.